Muy buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente en este martes. Les damos la bienvenida a esta sexta transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera etapa, que hemos denominado Encontrarnos para discernir. El día de hoy tenemos un gran tema. Reflexionaremos sobre la importancia de educar para una cultura del cuidado y la compasión, de acuerdo a la reciente encíclica social Fratelli Tutti, así como del mensaje mundial para la paz del pasado 1 de enero, teniendo como referencia central y concreta la parábola del buen samaritano, que es el capítulo 2 de la citada encíclica social. Los invitamos a revisarla, a adentrarse, a leerla y a meditarla. Para ello nos acompañan dos invitados muy experimentados y comprometidos en distintos ámbitos de la educación y la cultura, particularmente en el mundo universitario. Son dos grandes intelectuales católicos, el doctor Jorge Trasnoceros Hernández y el presbítero doctor Julián López Amos Urrutia. De nueva cuenta, agradecemos su presencia en estos diálogos producidos en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Me voy a permitir dar algunos datos de ambos. En primer lugar, del doctor Jorge Eugenio Trasnoceros. Él es historiador. Desempeña su labor académica y de investigación en la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha participado en distintos medios escritos y frecuentemente es invitado en mesas de debate, en radio, televisión y ahora también en los esfuerzos de redes sociales. Ha sido impulsor de distintas iniciativas académicas y sociales. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es entusiasta, animador de los trabajos de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM desde hace más de 7 años. Él dice de sí mismo que es un laico de a pie. Doctor Jorge, le agradecemos mucho de nueva cuenta su disposición para participar en estos diálogos por la esperanza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como laico que soy, laico de a pie, celebro de veras muchísimo que la dimensión educativa y cultural de la Conferencia del Episcopado se meta de lleno en estos temas. A nosotros, los laicos, nos hacen muchísima falta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. El presbítero doctor Julián López Amos Urrutia es coordinador de la sección de Teología Dogmática de la Universidad Pontificia de México y secretario ejecutivo de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También ha sido rector del Seminario Conciliar de México y es profesor de la Universidad Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis de México. Es canónigo de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Bienvenido, Padre Julián. De igual manera le agradezco su disposición y generosidad para acompañarnos una vez más en estos diálogos. Un saludo muy cariñoso, Padre Eduardo, y extiendo este abrazo, por supuesto, a todos los que participen en estos diálogos y hoy con particular intensidad y con particular cariño por Jorge. Estos laicos de a pie son los que van edificando la iglesia y van permitiendo que efectivamente el evangelio se filtre como buena noticia, unja también la tierra en la que vamos viviendo, de la que somos parte, la cultura que nosotros estamos creando. Un abrazo, Jorge, y muchas gracias por la invitación una vez más. Abrazo correspondido, Julián. Me alegra mucho tener una visión eclesial, los ministros y por supuesto los laicos en diálogo y en comunión. Me permito hacerles llegar a ambos
y a toda nuestra audiencia el saludo fraterno de Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión. También me permito hacerles llegar el saludo del señor rector de la Universidad Vasco de Quiroga, quien también colabora en la producción de estas cápsulas. Querido Jorge, querido padre Julián, el tema central de los últimos pontificados es, sin duda alguna, la misericordia. En distintos documentos y de distintas formas, los papas recientes nos han recordado este tema fundamental. Me viene a la mente Dive sin Misericordia, por ejemplo, de San Juan Pablo II, encíclica de 1980, su segundo documento magisterial. ¿Cómo no recordar a Deus Caritas Est del querido Papa Emérito Benedicto XVI? Por supuesto, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, documento con el que abrió su pontificado. Incluso en su última encíclica social, como ya lo dije al inicio, aborda de manera amplia, detallada, profunda, desde una visión espiritual, la parábola del buen samaritano, como columna vertebral de su mensaje y llamado para vivir la fraternidad en este cambio de época, en esta cultura, en esta civilización a la que tenemos que darle paso. Este tema ha bajado además a través, por ejemplo, del Pacto Educativo Global al ámbito específico de la pastoral educativa y de cultura. El reciente mensaje mundial de la paz, que se titula Por una cultura del cuidado, camino para la paz, también lo menciona de distintas maneras. Por ello queremos profundizar con estos dos creyentes, un laico y un presbítero, sobre este tema fundamental. Si me permiten, querido doctor Jorge Trasnoceros, quisiera empezar un poco con usted este diálogo. La parábola del buen samaritano tiene mucha tela de dónde cortar. Quisiera por lo pronto centrarnos en la parte primera, la pregunta del maestro de la ley y su respuesta que lleva a otra pregunta. Ustedes recordarán que el maestro de la ley le dice, ¿qué debo hacer? Y su segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Mediada por la respuesta de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Don Jorge, lo escuchamos atentamente. Bueno, primero celebro el comentario que a los laicos nos hace muy bien, insistiendo en la continuidad del ministerio petrino y del magisterio de los papas. Que si nosotros estamos sometidos a la tormenta de las preferencias políticas y se trata de politizar todo el tiempo la fe, queriendo confrontar a unos con otros, pero el ministerio petrino conoce continuidad, conoce adaptaciones y es lo que estamos viviendo ahorita plenamente. A mí este capítulo segundo de Fratelli Tutti me llama profundamente la atención. Evidentemente hay una metodología muy jesuita en cómo nos va llevando, entendiendo la parábola desde su interpretación literal, alegórica, moral, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero a mí, viendo esto, si bien la reflexión del Papa está centrada en qué hace la gente frente al judío herido, el que pasa de largo, el que lleva prisa, y este samaritano, que en su contexto cultural pues es un donadie, ¿no? Va y lo salva. Yo reflexiono más bien acorde a la metodología del Papa, que es ponernos en el lugar de los protagonistas. Creo que estamos hoy en día en el lugar del maestro de la ley. Es decir, ¿quién es el prójimo? Es decir, hoy tenemos una confusión en relación a quién es el prójimo, ¿sí? Y vuelvo a esto de la politización de la fe, que sobre todo nos afecta a los laicos. Por eso quiero insistir en esto. Sí, entonces parece ser que el prójimo es el que piensa como yo.
Parece ser que el prójimo es el que tiene mi agenda ideológica, política, que yo confundo con la fe. Parece que el prójimo, pues es donde yo me siento bien y me siento mejor. Entonces me dedico a tirar de piedras escondido en un castillo roquero, pensando que así le hago bien al prójimo, porque el prójimo son los míos. Esa es una actitud muy puritana. Yo creo que debemos volver a la pregunta fundamental, que es la que da origen a la parábola, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿qué debo hacer para salvarme? Primero es la pregunta, ¿no? Es decir, la salvación aquí es importante, ¿sí? Y le dice, bueno, amarás a Dios y a tu prójimo, etcétera, etcétera. Le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Le dice, ¿quién dices tú que es tu prójimo? Creo que dos cosas hay que hacer. Primero, preguntarle a la persona correcta, que es Jesús de Nazaret, no a mi cuate, no al ideólogo. Hay que preguntarle a la persona correcta, a Jesús, y luego dejarnos interpelar por Jesús. Yo creo que este es el punto de partida. Estamos para preguntar quién es el prójimo y no para sentirnos en la actitud. Normalmente queremos ser, obviamente, el buen samaritano, pues nadie quiere ser el perdedor en ningún lugar, ¿no? Pero hoy hay una confusión en relación al prójimo. Y hay una confusión en relación al prójimo desde mi punto de vista, porque hay una confusión muy profunda en la relación con Dios, ¿sí? Muy bien. Dios no es una idea, Dios es una persona y una experiencia. Es muy importante este punto, Padre Julián. El doctor Jorge Trasloceros nos ha indicado el camino. El maestro de la ley se pone en el centro. El maestro de la ley se pone como juez. El maestro de la ley se pone en la autorreferencialidad a situarse en una conciencia aislada y a tomarse a sí mismo como criterio. Podríamos decir que se convierte en un salteador ideológico, en un salteador moral, que va por la vida criticando, que va por la vida generando confusión, que va por la vida quitándole a los demás la paz, situándolos en una dinámica de distracción de su relación con el bien y su relación con lo fundamental. Hoy me parece que el grande desafío espiritual es que el otro vea en cada uno de nosotros cristianos el rostro de Cristo, el rostro que acoge, el rostro que cura, el rostro que repara, el rostro que venda, y no el rostro del que amenaza, critica. Hoy estamos llenos de una cultura del conflicto, me parece. Y bueno, esto lo han abordado a lo largo del camino estos papas geniales que ha tenido la Iglesia y que por supuesto se ven puestos por la mano del Espíritu. Pero lo escuchamos, Padre Julián. Mira, tú mencionabas al inicio un punto esencial. ¿Por qué la misericordia ocupa este lugar tan importante, tan relevante en la enseñanza de los últimos papas? Porque se trata de la comprensión de lo más hondo de Dios mismo y de la aspiración más profunda del ser humano. O sea, finalmente se trata de una relación, de la profunda relación que Dios ha establecido como nuestra plenitud y que nosotros tenemos que buscar también. Decía Jorge de una manera muy bella que se plantea como pregunta y saber a quién hay que hacerle esta pregunta y encontrar que la palabra de Dios tiene esta fuerza. A mí me impresiona mucho la parábola del buen samaritano, solo aparece testimoniada por la tradición de San Lucas y sin embargo, si nos preguntamos de una parábola típicamente cristiana, encontraremos entre otras esta, un reflejo nítido, precioso de qué significa ser cristiano y de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Ahora, tú mencionabas también la continuidad de los papas. Me viene a la mente un detalle. Esta misma parábola, no solo el tema de la misericordia, sino esta misma parábola es empleada desde el punto de vista exegético de una manera muy audaz por San Juan Pablo II en un documento, en una carta menos conocida, la Salvifici Doloris, en donde él, habiendo pasado por una experiencia de sufrimiento personal, lo vuelve reflexión y lo vuelve un camino también de aprendizaje
sobre el misterio de Cristo. Y lo más interesante es que en este documento él llega a identificar a Cristo como el buen samaritano. O sea, hace una lectura completa de la historia de la salvación a partir de esta parábola y mostrando, por supuesto, diversas facetas, pero en particular cómo lo que Cristo viene a tocar de la humanidad son sus dolores y sufrimientos. Un tema precioso y, por supuesto, muy relevante. Ahora, también el Papa Benedicto, en Deus Caritas Est, cita esta misma parábola y lo hace en la misma clave del Papa Francisco. Hay personas que siempre están como entrenándose a ver en qué se oponen los pontificados. Y yo creo que lo más sano y lo más cristiano es ver dónde converge la enseñanza para captar esta poliédrica realidad, uso las palabras del Papa Francisco, en donde hay una realidad compleja pero al mismo tiempo coherente, con muy distintos matices. Bueno, en una breve referencia del Papa Benedicto a esta encíclica, prácticamente le pone la plataforma para todo lo que el Papa Francisco desarrolla en Fratelli Tutti, es decir, el alcance universal de la caridad cristiana, establecida allí a partir del Hijo Pródigo. En 10 renglones prácticamente de Deus Caritas Est se anuncia la esencia cristiana de Fratelli Tutti. Creo que hay que leer esta dimensión cristológica, misionera, testimonial, espontánea desde el Espíritu Santo en la identidad cristiana para entender el movimiento del Espíritu Santo también en la iglesia contemporánea. Mira lo que son las cosas. Adelante. Cuando Eduardo me invitó al programa, me dijo, oye, vamos a ver estos dos documentos a platicar. Lo primero que hice fue ir a leer Deus Caritas Est. ¿Sí? Bueno, ya, me ganaron la palabra, Julián. Adelante, adelante, Jorge, porque esto es un asunto muy importante. Sí. A ver, aquí, perdón, dime. Adelante, adelante. Cuando nosotros vemos en la parábola esta cuestión, el buen samaritano lo vio, no dio un rodeo y pasó de largo en la cultura del descarte, como diría el Papa Francisco, sino que lo vio, se detuvo, se conmovió profundamente, se acercó, le vendó, lavó sus heridas para después encargarlo. A mí me parece que la cuestión cristológica es igual. Jesús viene a hacer eso con cada uno de nosotros y ahí está reflejada la cultura del cuidado como una cultura de redención, de reconciliación. Pero Jorge, adelante, te quité la palabra, discúlpame. Mira, nada más para entrar a este tema, el tema de la mirada. Creo que los laicos haríamos muy bien, y perdón, pero creo que los clérigos también, en estos tiempos, en entender no solo la continuidad, sino la particular en el sentido de lo que Joseph Ratzinger, el Papa Ratzinger, fue para la teología y es para la teología, Francisco es para la pastoral. Por eso esta perfecta continuidad entre Deus Caritas Est y la visión pastoral universal del Papa Francisco. ¿Sí? Si la iglesia ya es universal, ya tiene una dimensión mundial. Ahora, yo creo que el problema es cómo miramos al prójimo. A mí me acuerdo muchísimo una de las intervenciones que más me han pegado el Papa Francisco. Es la locución que hizo a los obispos en Brasil, que en realidad le hablaba a Juan para que entendiera Pancho, ¿sí? Es decir, donde él dice, tenemos una metodología teológica que ha dado muchos frutos, que es ver, juzgar, actuar. El problema es que no sabemos ver, ¿sí? Y se los dijo literalmente, porque nuestra mirada no es ni la del historiador, ni la del teólogo, ni la del sociólogo. Nuestra mirada tiene que ser la mirada de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a mirar como Jesús. Y entonces podremos tener un juicio racional sobre la realidad y aprender a actuar en consecuencia o a propósito de una dinámica muy, muy importante. Entonces, del Evangelio a mí me llama profundamente la atención de los 4 Evangelios. Jesús siempre mira primero. Cuando llega
la mujer adúltera a los pies de Jesús. El evangelio es tremendo, dice, la miró, la levantó y luego le habló. Cuando entra a este pueblo donde está esta viuda que está muerto su único hijo, y yo creo que ahí pensó, China, así va a estar mi mamá, ¿no? Se le va a morir el único hijo. Si la mira con compasión y dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí? Es decir, Jesús siempre mira al corazón, mira la situación concreta. No se hace bolas ideológicas, no dice, se llevó bien con Pedro, con Pablo, es decir, mira al que tiene cerca en la necesidad concreta del que tiene cerca. Esto es algo que no estamos haciendo, ¿sí? Y frente a la magnitud del problema que estamos viviendo, simplemente resulta sobrecogedor. No sabemos qué hacer porque es imposible que alguien pueda cambiar todo frente a la cantidad de problemas que hay. Pensemos en la pandemia, en la criminalidad, en la crisis económica, en el desempleo. Es tan agobiante que resulta simplemente inmovilizante. Ahora, yo como laico digo, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo debo mirar a la gente para descubrir al prójimo? Porque no es cualquiera, ¿no? ¿Sí? Esta parte a mí me llama profundamente la atención. La mirada de Jesús. ¿Cómo mira Jesús? Siempre mira con compasión, con misericordia y siempre levanta. Siempre lo que hace es levantar. Levanta al samaritano, levanta a la mujer, levanta a la viuda, levanta a todos. Al mismo Pedro lo levanta, ¿no? Se agacha la cabeza y, Señor, tú sabes que te quiero, ven, ¿no? Y lo llama, ¿sí? Este tipo de experiencias, creo que haríamos muy bien en volver a esto. Cuando este maestro de la ley, con toda soberbia, que es una trampa a Jesús, ¿qué hace? Lo mira y le permite mirar la realidad de esta manera. Muy bien. Jorge, es muy importante este paso de la mirada, porque las relaciones, los distintos niveles de relaciones del ser humano con el ser humano, del ser humano con la creación, del ser humano con Dios, empiezan desde la mirada, desde la contemplación, desde el discernimiento. Pero Padre Julián, lo escuchamos. Adelante. Mira, Lalo, yo completaría esta lectura hermosa y muy atinada que hace Jorge sobre la mirada con la cuestión de la ubicación, el dónde estamos, dónde está Jesús cuando mira. Él tiene profundamente arraigada su conciencia en el Padre. Esto no lo vemos siempre, pero la ubicación fundamental de Jesús es la ubicación del Hijo. Y precisamente si logra tener una mirada atinada a la realidad, es porque mira lo que está donde Él se encuentra. Nosotros pasamos ahora por un movimiento cultural muy complejo, porque hemos sido adoctrinados en la importancia del yo, lo cual tiene algún nivel, por supuesto, de conveniencia, pero también hemos terminado por quedar encerrados en el individualismo. Paradójicamente, cuando todo nos habla de globalización, no solo están globalizados los medios, la economía, hasta la tendencia al descarte, está globalizada la enfermedad. El problema es que el individualismo no favorece el entrar en relación con la totalidad, con lo global. O sea, hay una tensión cultural muy fuerte entre lo más particular y lo más universal. Decía Jorge, la Iglesia es católica y aprende a extender su mirada hacia todo. Sí, pero ¿cómo se aprende a mirar la totalidad? Esta es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo se aprende a ver una realidad que nos sobrepasa como la enfermedad vista a nivel global? O sea, ¿cómo podemos entender, sentir y al mismo tiempo actuar? Sobre esto hay que hablar más, sobre la acción, pero más adelante. ¿Cómo podemos ubicarnos de cara a la totalidad? Y aquí viene la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Jesús. Nos ubicamos en el nivel de donde estoy, lo que yo puedo hacer.
la acción salvadora de Cristo ocurrió en un lugar preciso y en un tiempo preciso. Y allí, en donde Él murió, en el Gólgota, estaba dando la vida por todos los seres humanos. Entonces, el compromiso cristiano, la comprensión de quién es el prójimo, la comprensión de mi propia responsabilidad, no puede estar sino en el contacto inmediato con lo que está a mi alcance, con donde yo me ubico. Y aquí es donde se van a desarrollar las verdaderas relaciones, no una relación puramente virtual, no una relación puramente teórica, sino la relación viva entre personas. Y aquí, si me permites, adelanto una notita sobre lo educativo. ¿Cómo se puede educar a la compasión? En contacto directo con el dolor. ¿Cómo se puede educar a tener realmente una mano tendida hacia el que sufre? Ahora sí con Jorge de nuevo, mirando directamente, tocando con la propia mano al que sufre. Esto vuelve más dramático el momento en el que estamos porque el no tener contacto físico es un desafío enorme para no romper, sin embargo, la capacidad de proximidad, si me permiten decirlo así, que todos tenemos y que es lo que nos realiza. Entonces yo pienso que esto es fundamental también, la ubicación en donde yo me encuentro, porque es desde aquí donde yo podré vivir la caridad, la misericordia, encontrarme con mi prójimo y encontrándome con mi prójimo, encontrarme también con Dios. Hay dos planos, me parece el plano histórico, la realidad histórica concreta en la que cada uno participa de tiempo y espacio, de culturas, de espacios geográficos, situaciones económicas, y hay una realidad más amplia que nos trasciende, nuestra participación en el proyecto de Dios. Me parece que en todo el relato del buen samaritano hay que entender estos dos niveles. Me parece muy importante cómo este hombre va, encarga y ve a futuro. Dice, bueno, si no lo tengo, te lo pagaré. Es decir, no es solamente una cuestión del hoy, es una cuestión de ver más allá, de trascender el presente. No sé cómo le voy a hacer, pero te lo pagaré. Es decir, entramos en esta dinámica de ir más allá de las certezas de este momento. Y yo aquí quiero retomar de nueva cuenta esta intervención de Jorge, que me parece muy importante. Esta mirada que tiene que ser, en primer lugar, espiritual, tiene que ser una mirada en estos dos planos. Y por eso me parece que la cita que hace el Papa Francisco de la primera carta de San Juan, en 4:20, ¿no? En el numeral 60, dice, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es decir, parece ser que debemos dejar de interpelar por Jesús, por supuesto, pero también tenemos que dejarnos interpelar del que necesita la compasión que viene de Jesús mediada por cada uno de nosotros. Por eso vuelvo contigo, Jorge. Hoy la humanidad fragmenta. El humanismo ateo se queda con un cristianismo ahí, no sé, encapsulado en lo humano, y hay otros que se quedan encapsulados solamente en una espiritualidad pietista, no lo sé, pero te dejo la palabra. Sí, mira, yo creo que la gran invitación del Vaticano para acabar, que es una constante en la historia de la Iglesia, pero ha sido muy acentuado hoy en día, es que el ser discípulos y misioneros de Jesús, que nos toca a todos, ¿sí? Es una invitación a anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio. Y que se ofrece, como Dios ofrece su misericordia, a todo el mundo a través de la palabra y el testimonio. Las dos, ¿sí? Los insultantes, no, es que solo la palabra y el testimonio, ¿no? El Evangelio es muy claro en eso. Aquí hay algo que me parece que como creyentes debemos reflexionar muy fuertemente. Se ha insistido mucho últimamente, bueno, en los últimos tiempos, y creo que a los laicos nos ha hecho mucho daño, pensar que basta la acción, que basta con ser bueno, un buenismo, un voluntarismo ahí muy especial, ¿sí? Que basta con amar al prójimo. El problema es que Jesús es muy exigente en esto. Tú no puedes amar al prójimo, o sea, tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo al que sí ves. Pero también es cierto que no puedo amar cristianamente al prójimo si no lo hago con la mirada de Dios. Y lo que estaba diciendo Julián,
Jesús mira también desde alguien, mira desde el Padre. Entonces sí es muy importante, desde mi punto de vista, y nos hace bien a los laicos, entender esta dialéctica entre la mirada al prójimo y la mirada de Dios. Sí es importante amar al prójimo, pero no puedo olvidar la dimensión de amar a Dios, porque es Dios el que me conduce en el amor al prójimo. Sí, y Jesús es Dios y hombre verdadero por Dios, hombre. O sea, ahora sí que por Dios, pues es Dios y hombre verdadero, ¿no? Y aquí hay algo que yo creo que nos está haciendo mucho daño. El prójimo es el que tenemos cerca. El prójimo es el que vemos claramente en una necesidad concreta y que nosotros siempre de alguna manera podemos actuar. Una mirada amable. Sí, la limosna tiene una dimensión muy importante, sobre todo en estos tiempos de desempleo. Sí, el cuidado de los hijos, el cuidado de la feligresía. Yo me pongo los zapatos de un sacerdote que hoy le piden confesión y digo, madre mía, estos son héroes de por sí. Ir a confesar hoy en día a alguien tiene, o sea, es un acto heroico, ¿no? Y a mí hay los peligros contra la misericordia, contra la mirada, contra el amor de Dios. Hoy en día creo que es la confusión que existe, la separación que se ha hecho entre justicia y misericordia, ¿sí? El enojo y el voluntarismo. Cuando yo me enojo, cuando veo enojado, me agobio, ¿sí? Yo imagino samaritano que dice, ladrones, desgraciados, hijos de su real dormir, ¿cómo le han pegado? Este hombre se le muere en el enojo, ¿no? Entonces, claro, me enojo contra una situación porque es responsable muy directo de lo que está pasando. Me lleno de ira, me lleno de enojo y entonces creo que todo se resuelve en la macrojusticia y me olvido de la misericordia. Esto pasa mucho y es una tentación, ¿sí? Y claro, entonces me lleno de voluntarismo, ¿sí? Es mi voluntad porque todos vamos a poder hacerlo y nadie se quiere sumar y es nuestra voluntad la que puede lograrlo todo. Estoy hablando de lo que nos aqueja profundamente a los laicos, ¿sí? Entonces estoy enojado, todo lo reduzco con voluntad, pero el voluntarismo por necesidad es individualista. Es incapaz de ver el todo, porque todo lo ve desde estar centrado en mi propio ego, cómo me lastiman, cómo veo, cómo todo, y me olvido, ¿sí? Y entonces, claro, llega un señor que perdió su trabajo a pedir apoyo, a tocar a la casa, me encuentro en la calle, y pues ni modo que le quite un soldado de la revolución, ¿cómo lo va a dar limosna? ¿No? Este tipo de actitudes las caricaturizo un poco, pero nos están haciendo mucho daño, como iglesia también. ¿Sí? Sí, tenemos que volver a mirar. Ahora, ¿cuál es la solución? Me parece que los tres papas que han mencionado aquí lo ponen muy claro. Y es un viejo apotegma. Dedico historia a la justicia y hago un comercial aquí. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es laxitud. Pero aquí el punto es el siguiente. No puede haber justicia sin misericordia. Ese es el punto esencial de aquí. No, porque la misericordia es la máxima expresión de la justicia. Segundo, humildad. ¿Sí? Entender, ok, yo no puedo resolver el problema del mundo, pero a lo mejor sí puedo resolver el problema de los próximos 10 minutos de este hermano mío. Y otra cosa que veo muy importante, la misericordia con uno mismo, de veras, como laico lo digo de todo corazón, empieza en la oración. Porque es lo que nos enseña a mirar, ¿sí? La oración tan cotidiana de los laicos que es manejando entre este baboso se me cruzó y Señor, perdóname, esa es la oración del laico, ¿no? Pero no perderla de vista, ¿sí? En la oración está el principio de todo esto, nos enseña a mirar como Jesús. Muchas gracias, Jorge. Fíjate, Jorge, que a partir de esto yo descubro todavía un punto más demandante y más hermoso en esto que estás diciendo, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía Eduardo. Para educar en este equilibrio entre misericordia y justicia, no hay otro remedio más que tender lazos para que veamos al otro como ser humano y de alguna manera lo vea desde mí. Y esto en la encíclica y esto en la parábola es muy fuerte. En ambos casos viene este punto bellísimo. No solo el buen samaritano carga al hombre en desgracia, sino luego lo encarga.
se lo encarga al hospedero. Y esto es enseñarle al otro a participar de la buena obra que realiza uno. O sea, también hay una tendencia no solo voluntarista, sino individualista y virtual en la ejecución de la caridad. En cambio, si nosotros descubrimos la riqueza del llevar al encuentro, de poner cara a cara, no solo yo puesto cara a cara ante la persona en desgracia, sino llevar a la persona en desgracia para que otro lo encuentre también, y así se van tejiendo auténticamente redes sociales de amor social, que es lo que plantea el Papa, desde la mirada que genera en otro la capacidad de mirar también con compasión. No es solo aprender a tener compasión, sino también enseñar a mirar con compasión. Y esto se hace no en una teoría, no en una discusión, no en un voluntarismo, no en un enojo, como tú mismo dices. Esto se realiza en la acción. Tú lo dijiste muy bien, una acción orientada por la palabra. No hay que caer simplemente en un activismo ciego, pero no podemos prescindir de la acción. Así como decías ahorita, hay que juntar palabra y acción, que esto es sacramento. O sea, la palabra orienta, ilustra, permite entender, hace ver con nitidez. Entonces, la palabra es inteligencia, lo diría Benedicto. La palabra se vuelve sabiduría justamente para hacernos cargo de la situación. Yo creo que también a esto que decías, misericordia y justicia, integran individuo con la red social e integra además palabra con acción. Recuerdo muy claramente en unas discusiones para el proyecto global de pastoral, junto con el señor rector de la Universidad Pontificia de México, el mismo padre Julián, en algunas ocasiones estuvo ahí, por supuesto, se hablaba de la inteligencia espiritual de la pastoral. Es decir, ¿cómo hacerle para conjuntar y discernir constantemente nuestra acción, triangulando siempre con Jesús, pasando por los afectos de Jesús, pasando por las exigencias evangélicas, pasando por esta mirada trascendente que nos hace ir más allá de lo que sentimos, pensamos cada uno de nosotros, que lo hacemos, pero siempre tiene que estar bajo la mirada de la contemplación y el discernimiento del Espíritu. Mientras hago algunos anuncios, les invito a pensar así, un cierre cada uno de 1 minuto, con cuestiones así fundamentales. El primer anuncio que quisiera hacerles, ahorita que estaba hablando el padre Julián López Amosurrutia, es vayan a su blog. El padre Julián López Amosurrutia tiene comentarios poéticos a cada evangelio del domingo. Particularmente recordé uno en donde nos habla que Dios es amor, que es bellísimo, tiene muchas vistas, vayan, véanlo. El segundo es una disculpa por compromisos de predicación y de atención a algunas diócesis. Este programa ha sido grabado previamente, pero no dejen de escribirnos sus comentarios, participen. Yo les aseguro que tanto el padre Julián como nuestro querido doctor Jorge López Amosurrutia estarán pendientes mañana un poco para responder también a sus preguntas o cuando estos puedan, porque ambos están sumamente ocupados. Decirles también, no se pierdan la siguiente transmisión el próximo martes. Tendremos un invitado muy especial, seguiremos con nuestra agenda internacional y ayúdenos a difundir todas estas transmisiones. Recuerden que estamos haciendo también síntesis que pueden resultar muy catequéticas para la gente. Así que vayan ahí a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, y también ayúdenos a hacer llegar estos importantes esfuerzos. Doctor Jorge, lo escuchamos. Adelante. Tu micrófono, por favor, Jorge. Bueno, primero agradecer que ya me elevaste a nivel de uno de los teólogos que más admiro. Me dice Jorge López Amosurrutia, ya quisiera yo, pero bueno, agradecido quedo. Debo decir que mi octavo apellido es Amosurrutia. No, un honor.
Pues sí, ya, chascarrillos aparte. 3 cosas muy concretas. Primero, retomo lo que dice Julián, lo situacional. Siempre hay una situación que mirar, no se puede mirar en abstracto, ¿no? Es decir, el prójimo es concreto, es directo, está aquí. Es decir, puede ser que esté en una red a 5,000 kilómetros, pero está aquí. Es decir, su necesidad está aquí. Y entonces no podemos mirar si no nos dejamos interpelar un poco por la sencillez y la humildad de Jesús. Es decir, no podemos mirar más que la situación concreta. Y eso es un ejercicio de humildad que va contra la soberbia. Segundo, una reflexión que hace el Papa al final de este segundo capítulo. Hoy en día el asunto está tan tremendo, la situación mundial, la situación internacional, la situación concreta que estamos viviendo, que o podemos ser el samaritano o estamos heridos, ¿sí? Si somos realmente, o estamos ahí. Y ahí hay una mirada también, aceptar la misericordia que yo requiero, ¿sí? Tal vez sea lo más difícil que existe, ¿sí? Y tercero, la oración. ¿Sí? La oración no es una abstracción tremenda, ni requiero 50 horas para poner, ni requiero estar ordenado para hacer oración, ni ser monja. ¿Sí? La oración puede ser en el laico algo verdaderamente cotidiano. Y concluyo con 2 cosas. Una, el otro día una amiga, Fanny de Río, nos recordaba una frase de Shakespeare: la misericordia hace 2 veces el bien, a quien la practica y a quien la recibe. ¿Sí? Y segundo, hay oraciones que nos hacen mucho bien a los laicos, son muy sencillas. Una vez me enseñaron el micro rosario. Y el micro rosario consiste en un Gloria, una María, un Padre Nuestro, para poder mirar lo que estoy viviendo. Muchas gracias, doctor Jorge. Padre Julián, lo escuchamos con mucha atención. Yo cerraría solo con una observación y a lo que añado una felicitación después. La observación es esta. Creo que Jorge nos compartía, al igual que Fratelli Tutti nos lo hace sentir, la situación de agobio que podemos estar viviendo, de cansancio. Y yo creo que si algo nos enseña la compasión es a no desesperarnos y por lo tanto a tener esperanza. La caridad, actuando realmente, se vuelve motivo de entender el significado de la existencia. Vale la pena estar vivo, pero es que nos toca atravesar una pandemia, no importa, es una preciosa oportunidad de hacer el bien. Y entonces mantenemos la esperanza que nos hace alegres y nos permite trascender lo negativo de lo que estamos viviendo para generar algo mayor. Este encuentro precioso que ya no se queda en el anonimato, sino se vuelve lazo fraterno, mirada al prójimo y además actuación en la vida presente de la vocación sobrenatural que todos tenemos. Realmente la compasión que actúa despierta la esperanza. Yo quiero terminar con una felicitación. Quien nos ha estado ayudando en buena medida a estas transmisiones es la Universidad Vasco de Quiroga. Y el mes pasado, en el mes de diciembre, fueron reconocidas las virtudes heroicas de Vasco de Quiroga. Yo creo que tenemos que pensar qué nos enseña este hombre, este que antes de ser obispo fue, como dice Jorge, laico de a pie. ¿Qué nos enseña sobre el compromiso cristiano, sobre la creación de una cultura, sobre la educación, sobre la promoción de las personas más desfavorecidas? Yo creo que es un signo muy poderoso para nosotros y extendiendo la felicitación a la Universidad Vasco de Quiroga, invito a que como cristianos mexicanos volvamos nuestra mirada a este testigo de la fe, a este testigo de la caridad, para aprender de él y vivir también desde su iniciativa, desde su fecundidad, el tiempo que a nosotros nos toca. Muchas gracias, doctor Padre Julián López Amosurrutia. Yo quisiera concluir con 3 puntos muy sencillos. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Jesús ser el Salvador.
El problema del maestro de la ley es su pregunta: ¿qué debo hacer yo? Uno no puede hacer mucho por su salvación. Tenemos que dejarnos salvar. No podemos ser pelagianos. Por lo tanto, volteemos a ver siempre a Jesús, que Él es el Mesías. Y ahí descubrámonos partícipes de su amor a los demás. Como bien decía Jorge, nosotros dejarnos amar y amar en ese mismo amor, en un continuo discernimiento que se tiene que hacer con la ayuda del silencio. Dejarnos interpelar por la palabra de Jesús, por Jesús, que es palabra, y responder a nuestras exigencias históricas del aquí, del ahora, desde el ánimo de la comunión, no del conflicto, desde el ánimo de la compasión, no de la rigidez, no desde las ideas, sino precisamente desde aquel que vio, se acercó, vendó, tuvo compasión y, por supuesto, confió en el amor de Dios. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia de ambos. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga, a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, y por supuesto a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga y de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Muy buenas noches, los dejamos, no dejen de difundir y por supuesto animarlos a ir más allá de los límites históricos para vivir del amor infinito de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.